Doctora, buenas noches, ¿me logra escuchar? Buenas noches, señorita. Sí, sí, le logro escuchar. Doctora, ¿me confirma si me escucha, por favor? Señorita, sí le escucho. ¿Usted me escucha? Sí, sí, doctora. Sí. Está bien, entonces sí le escucho. Vamos a empezar, doctora. Lo presenta el curso. Ya, Muy buenas noches, estimados participantes. Les saluda Kelly, asesora académica del Centro de Capacitación Galenosip. Bienvenidos al curso de Uroanálisis. El ponente a cargo del curso es la doctora Diana Caterine. Para una buena exposición, por favor, mantener micrófonos y cámaras apagadas, a menos que el ponente solicite su participación. Cualquier consulta o duda que tengan lo responderé al final de la presentación. Asimismo, para todos los participantes que desean solicitar el material, clase grabada y el certificado, les dejo mi contacto en el chat. Esperando que el curso sea de su agrado, le doy el pase al ponente. Buenas noches, doctor. buenas noches ante todos los presentes, señorita. Gracias por la presentación. Y buenas noches con los participantes en este curso, que el tema de hoy es uroanálisis, ¿no? Vamos a presentar. Ya. El tema de hoy, que vamos a tocar es un tema bonito, vamos a hablar sobre la uroanálisis, ¿no? ¿En qué consta la uroanálisis? Pues es un examen físico, químico y microscópico, ¿no? ¿Qué es la uroanálisis? ¿No? Como nosotros bien sabemos, es una técnica semicuantitativa, ¿no? Es una herramienta diagnóstica no invasiva. La uroanálisis tiene por objetivo, diagnosticar si quizá el paciente tiene quizá presente enfermedades en los riñoncitos o en el tracto urinario, ¿no? Que es lo más importante, los riñones y el tracto urinario. Y mediante qué nosotros identificamos hacemos esta prueba, pues mediante la orina, ¿no? Hacemos un análisis a lo que es a la orina, ¿no? La orina, pues es un ultrafiltrado del plasma, ¿no? A través de la cual el riñón excreta desechos tóxicos generados por el metabolismo celular. Y vamos a ver acá los componentes, por ejemplo, de la orina, pues está compuesto por agua, ¿no? En un 96%, compuestos inorgánicos, que es el cloruro de sodio, el potasio, el ácido sulfúrico, el ácido fosfórico, el amoníaco, el magnesio, el calcio, el hierro, ¿no? Y orgánicos, pues en donde nosotros utilizamos ¿no? Estos productos orgánicos, pues es la urea, la creatinina, el ácido úrico, ¿no? Nosotros analizamos esto tanto en lo que es en lo bioquímico, ¿no? Cuando hacemos, más adelante, quizá en un curso toquemos, ¿no? Lo que es la glucosa, el perfil hepático, el perfil renal, ¿no? Todo eso, nosotros nos ayudamos conjuntamente con eso, ¿no? Hacemos nuestro examen, completo de orina y si el paciente sale, digamos, positivo, pues hacemos también un examen bioquímico, ¿no? Analizando el perfil renal. Y en ese perfil renal, pues analizamos lo que es la creatinina, el ácido úrico y la urea, ¿no? Nosotros eliminamos aproximadamente 1,4 litros de orina al día.
¿no? El volumen urinario normal es de 1 a 2 mililitros, ¿no? No, en realidad nosotros como, bueno, esto es un aproximado, ¿no? De 1,4 litros al día. Hay otras personas que, por ejemplo, no tomamos bastante agua, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos la oliguria, ¿no? ¿Qué es la oliguria? Pues esto es cuando la persona produce menos orina de lo normal, ¿no? Por ejemplo, una persona más o menos produce, como acá, ¿no? Vemos 1,4 litros de orina al día, un aproximado. Pero ¿cuándo se dice que es una oliguria? Pues cuando se orina menos de 400 ml al día, ¿no? Algo así, ¿no? Esa es la oliguria. Y a causa de que se da esto, pues hay, a causa de que el paciente, pues, esté sufriendo de una deshidratación, ¿no? No esté tomando bastante agua, ¿no? Quizá está, ¿qué se llama? Tiene una, diarrea, entonces ahí, ¿no? Puede ser cuando, por ejemplo, tienes diarrea, obviamente no, casi no orinas, ¿no? Y la anuria, por ejemplo, es la ausencia, ¿no? No es ausencia total de la orina, ¿no? Más o menos es, mm, este, a ver, cuando se orina menos a 50 ml de orina al día. Esa es la anuria. O sea, la anuria es el caso agravado de la oliguria, algo así, ¿no? Algo así. Entonces, ahí vemos, ¿no? Estas dos enfermedades se podría decir, ¿no? Que se dan de acuerdo a la producción de orina, ¿no? A la cantidad de orina que uno produce. La importancia clínica de la uroanálisis, pues es obtener información, como les he dicho, sobre el estado funcional del riñoncito, detectar la existencia de las alteraciones de las vías urinarias, evidenciar la existencia de problemas metabólicos, ¿no? De índole general, detectables por la eliminación aumentada, disminuida o anormal de metabolitos, ¿no? En la orina. Lo más importante es detectar, ¿no? Cómo está el riñón y el tracto urinario, ¿no? Si hay infecciones o algo así, ¿no? La uroanálisis, por ejemplo, en un examen de uroanálisis, en una prueba, pues vamos a ver acá, ¿no? Como les ha hecho un análisis físico, químico y un examen de sedimento urinario, ¿no? Que es un examen microscópico. En un examen físico, pues vamos a observar el aspecto, el color, el olor, la densidad, el pH, ¿no? En lo químico, pues ahí vamos a utilizar las tiras reactivas, ¿no? Las tiritas, y vamos a ver el pH, la hemoglobina, la glucosa, las proteínas, nitritos, cetonas, ¿no? Si hay presencia de urobilinógeno, bilirrubina. En un experimento de orina, pues vamos a observar lo que es si hay presencia de eritrocitos, leucocitos, células epiteliales, cilindros, cristales, ¿no? ¿Cómo hacemos una recolección de muestras nosotros para poder, cuando nosotros estamos en un laboratorio, vamos a tener que dar la sugerencia de cómo se tome la muestra, ¿no? Es muy importante eso. En las mujeres antes tienen que tener un aseo. Si el paciente quizá está tomando medicamentos que puedan alterar, digamos, la orina, porque quizá tiene una infección y no se le ha pasado y ha estado con tratamiento y se quiere hacer de nuevo, pues hay que decirle que suspenda, ¿no? Suspenda la medicación por un día, ¿no? Y después recién, ¿no? Eso. Entonces, en los hombres también tienen que hacerse un lavado, ¿no? Y lo siguiente es que sea la primera orinita de la mañana porque está más cargada, ¿no? Y pues tiene que ser el segundo chorrito, ¿no? Orina y recién. Abrir el frasquito estéril que venden, que se utiliza, abrir la tapita y el segundo chorrito a la mitad, ¿no? No también lleno.
Luego, como les había dicho, también se dice, ¿no? Evitar ejercicios, si está tomando antibióticos 2 días antes, ¿no? 2 días antes. Pero a veces les decimos cuando te dicen, ah, ya he tomado, ah, ya, un día antes, les dices, ¿no? Pero hay otros medicamentos que incluso cambian el color de la orina, entonces los tiñen, ¿no? Entonces hay que decirles eso, muy importantes. El tiempo ideal de análisis después de la recolección es 2 horas, ¿no? Tienen 2 horas para poder traer la orinita, para que el resultado salga, tenga un resultado, bueno, ¿no? Excelente. Si trae después de eso, pues no, ¿no? No se observa como tiene que ser, ¿no? Y sí, como les digo, a veces hay pacientes que quieren que se les haga a las 12 a la 1, ¿no? Traen su orinita, pero se les hace, pero no se observa tal cual, ¿no? Como es en la primera orina, que está ahí cargada, ¿no? Como no hemos miccionado toda la noche, pues la orinita se carga y en la mañanita botamos la orina bien cargada, ¿no? Los tipos de muestra que nosotros utilizamos son pues la primera orina de la mañana, ¿no? En caso de pacientes que no tengan ninguna dificultad, ¿no? De que puedan recolectarlo de esa forma. También se hace por muestra obtenida por punción suprapúbica, ¿no? En caso de los neonatos, ¿no? De los bebés. El cateterismo, el chorro medio y el tiempo determinado, ¿no? Acá vamos a ver algunos ejemplos de las tomas de muestra, ¿no? Por ejemplo, la porción media de la misión, eso es para los que sí, ¿no? Tienen por la posibilidad de tomar es la muestra de por la mañana, ¿no? La primera orinita de la mañana, el paciente debe lavarse, iniciar la micción, desprendiéndose de la primera parte y el segundo chorrito, ¿no? Y en la mitad, es lo adecuado. Hay otros que traen lleno, entonces ahí incluso a veces mojado, todo mojado te traen, entonces no es lo adecuado. La mitadcito es suficiente, ¿no? Suficiente, que no bordee todo. Como les había dicho, también otro tipo es el sondaje vesical o punción de sonda, ¿no? Este es otro tipo, ¿no? Esto conlleva el riesgo de provocar una infección por introducir mucosa al interior, pero eso se realiza en caso de que los pacientes estén, ¿no? No puedan orinar, entonces tenemos que sacar por la sonda, ¿no? Entonces, en caso de bebés que están internados, se les aplica esto por sonda. Y debe recogerse la muestra a través de la sonda y nunca directamente a la bolsa, porque así evitemos que se contamine, ¿no? La punción suprapúbica pues extrae la orina directamente de la vejiga, ¿no? Mediante una jeringa con aguja, asegurando una muestra libre, no haciendo una punción. Esto, como les he dicho, se hace en los bebés, ¿no? En algunos bebés que están quizá internados, ¿no? No puedan miccionar, entonces en los lactantes, ¿no? Y también en algunos adultos, ¿no? Y en algunos casos se les aplica este método de toma de muestra, ¿no? La muestra debe refrigerarse inmediatamente después de la extracción a 4 grados Celsius, cuando es obtenida por la punción suprapúbica, ¿no? El recuento de bacterias permanece constante. Como vamos a poner en refrigeración, obviamente que normal la prueba, el examen le podemos hacer durante las 24 horas, ¿no? Normal. Y se hace el mismo procedimiento que en el examen normal completo de orina, que es por toma de muestra por micción, ¿no? Por, de la primera orina de la mañana por recolección. Otro método también es recogida de orina mediante bolsa adhesiva perineal, ¿no? Este procedimiento es habitual en niños pequeños, lactantes y neonatos, ¿no? Casi todas estas pruebitas se hacen en adultos que quizás estén enfermos, no internados y en la mayoría en los bebés, ¿no? También. En el caso de los urocultivos es útil como método de exclusión, ¿no? Y solo tiene valor para descartar la infección de orina, pues hay un alto porcentaje de contaminación. Acá sí. Entonces, esto es recomendable, no es recomendable para hacerlo, ¿no? Un examen completo de orina, un eco, ¿no? Pero para los urocultivos, quizá para descartar si tiene o no infección nada más, pero hacerle un recuento así a fondo, no, porque tiende, como dice acá, tiene un alto porcentaje de que pueda haber una contaminación, ¿no? Eso.
porque la toma de muestra está un poco, ¿no? No está tan, como vemos en la imagen, es como la recogida es con la bolsita, ¿no? Entonces al momento de despegarla ahí puede ser que se pueda contaminar y todo eso, ¿no? No es como en acá, por ejemplo, en acá es una punción y obtienes directamente, pues no va a haber, ¿no? Acá sí. El examen de la orina, como les he hecho, es un análisis físico-químico y este microscópico. Ahora vamos a ver los parámetros físicos. Vamos a ver qué es el aspecto, ¿no? Si es claro, limpio, ¿no? O si tiene enturbiamiento por precipitación de cristales quizá, o si está turbio, ¿no? Turbio, totalmente turbio a la vista. Incluso tiene a veces, en caso de las mujeres, presencia de flujo vaginal, ¿no? De mucosidad, ¿no? En caso de que sea turbio, puede que tenga sedimentos abundantes de presencia de proteínas, leucocitos, ¿no? Un examen de orina que esté totalmente turbio es porque tiene infección, pues, ¿no? Urinaria. Bacterias, pus o lípidos, ¿no? Las causas más frecuentes de orina turbia, pues, es una contaminación con secreción vaginal, como les he dicho, en caso de damas, ¿no? El color, pues va a variar, ¿no? Por ejemplo, si el colorcito de la orina es blanco, turbio o medio lechosa, pues eso se debe a que quizá el paciente tenga una piuria, ¿no? O quiluria o neoplasia, ¿no? O a veces cuando una mujer está embarazada, pues a veces, ¿no? Puede orinar ese color. Si es amarillo ámbar, pues por presencia de urocromos, ¿no? Amarillo naranja, pues por presencia de nitrofurantoína, ¿no? Pigmentos biliares, quizá, ¿no? Rojiza, pues obviamente si es rojo, por presencia de hemoglobina, ¿no? Eritrocitos, ¿no? El color T, pues por la presencia de urobilinógeno, sales de hierro, ¿no? El color caoba medio cafecito por pigmentos biliares, ¿no? Ahí se les recomienda hacer un perfil hepático, por ejemplo, ¿no? El verde o azul, infección por pseudomonas, quizá, ¿no? Pigmentos biliares, pigmentos de bebidas frías, quizá, ¿no? Eso también. Negro o café muy oscuro, melanomas, ¿no? Ahí, esos colorcitos. Pero generalmente el color de la orina es, ¿no? Amarillo, ámbar, algo así. El olor, pues ahí también nosotros vemos, ¿no? Quizás si la orina está totalmente infectada, tiene un color fétido, amoníacal, pues es porque tiene el paciente infección urinaria, ¿no? Fuerte. Si, digamos, tiene un olor a alcohol, quizá te traen una muestra, pues obviamente intoxicación por etanol, ¿no? Dulce o afrutado, ¿no? Puede que el paciente tiene cetonuria, ayuno prolongado, diabetes quizá, ¿no? Porque hay orinas así, los pacientes diabéticos, por ejemplo, la orina es dulce, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos están, ¿no? Hasta la orina prácticamente, su sangre está a un nivel alto de glucosa, presencia de glucosa y la orina también, ¿no? Sabe a dulce. Entonces, fecaloide, pues puede ser por una fístula enterovesical, ¿no? Ese olor. Pero lo normal, esto, ¿no? Y esto. Bueno, estos dos es lo más común. El olor fétido, el olor normal cuando una persona no tiene infección, normal, y esto, ¿no? Los pacientes diabéticos. Y en cualquier lugar siempre va a haber pacientes diabéticos. El pH, pues el pH, el valor es de 4,6 a 8, ¿no? Modificable puede ser. Este, disminuye el pH, por ejemplo, cuando el paciente, vamos a verlo más adelante, ¿no? Más detalladamente. Cuando el pH bajo, por ejemplo, es ácido ascórbico. Cuando tienen ácido ascórbico, presencia de ácido ascórbico o salicilatos, ¿no? Y cuando el pH es alto, pues antiácidos por presencia de bicarbonato sódico, diácidas, infecciones de tracto urinario, ¿no? Eso puede ser. Y ahora
Hablamos sobre la densidad de la orina también, ¿no? Eso vemos conjuntamente. Ahorita lo vamos a ver el pH un poquito más a fondo en otra diapositiva que puse, ¿no? La densidad de la orina, este parámetro sirve como evaluador, ¿no? Parcial de la capacidad concentradora del riñón. Indica una relación entre los solutos disueltos y el volumen de la muestra, ¿no? Los valores normales pueden expresarse de dos maneras, de 1005 a 1030 o 1005 a 1030 gramos por ml, ¿no? Depende, el otro es miligramos por ml, ¿no? Para la determinación de la densidad se utilizan generalmente en los laboratorios se utilizan las tiras reactivas. Yo siempre utilizo las tiras reactivas. Otro método no he utilizado. Pues ahí si la densidad baja es, puede también ser llamada hipostenuria, ¿no? Digamos menor a 1005. Puede que tenga, si es la densidad baja, pues puede que el paciente tenga las patologías de diabetes insípida, glomerulonefritis, un paciente diurético, ¿no? Si la densidad es alta o hiperestenuria mayor a 1030, pues puede que el paciente tenga diabetes mellitus, ¿no? Fiebre, enfermedades hepáticas, deshidratación, ¿no? Y la densidad fija o estonuria, digamos, en 1010, pues un daño renal grave, ¿no? Puede ser eso cuando está ahí, ¿no? Pero lo normal siempre sale 1020, 1025, 1015, en ese está, ¿no? En eso está, los valores. Los aspectos químicos de la orina, acabamos a verlo, pues son los que vamos a verlos en las tiritas reactivas, ¿no? En las tiritas. ¿No? Por ejemplo, el primer parámetro químico que nosotros vemos en una tirita reactiva son las proteínas, ¿no? La presencia de las proteínas, ¿no? Por ejemplo, ahí, de acuerdo acá, por ejemplo, mira, así son las tiritas, ¿no? Si sale negativo es un color medio así, ¿no? Y si sale a 0,3, 1,6, una cruz, dos cruces, tres cruces y más. Así se marca mente cuál no saldrá. La orina normal tiene muy escasa cantidad de proteínas. Por lo general se excreta menos de 10 miligramos por decilitro, ¿no? O 100 miligramos en 24 horas. Estas proteínas son sobre todo de bajo peso molecular, filtradas a través del glomérulo y proteínas producidas en el tracto genitourinario, ¿no? Algunas, alteraciones, pues puede ser que esté ocurriendo, ¿no? En la filtración glomerular, ¿no? No esté filtrando bien, o un daño, disminución tubular, quizá, por eso es que las proteínas están ahí, ¿no? O un aumento de producción de proteínas, ¿no? También. Y si en casos las proteínas se presentan en mayor valor, como en acá, entonces se hace un examen de la proteinuria, ¿no? Cuando se hace una recolección de orina, cada, a las 24 horas, ¿no? Tiene que hacer un proceso ahí para hacer ese examen, ¿no? Tomar a las 6 horas, a las 12 horas, así, ¿no? Recolectar la muestra de orina para ver, ¿no? Por ejemplo, mira acá cuando sale una crucecita, pues es 30 miligramos por decilitro, ¿no? Esa cantidad de proteínitas tiene. Cuando es dos crucecitas, 100 miligramos por decilitro, ¿no? Cuando es tres, 300 miligramos por decilitro y cuando es cuatro, 10 miligramos. Aquí ya se hace, ¿no? Ese examen de la proteinuria, como les había dicho. Acá les estoy poniendo, como les he dicho, se hacen las tiras reactivas, ¿no? ¿Qué es una tira reactiva? Pues son las cintas, ¿no? Cintitas plásticas con cojinetes absorbentes, ¿no? Con esas cositas, ¿no? Esos cojinetes que absorben con diferentes productos químicos que al tomar contacto con la orina producen reacciones químicas, ¿no? Que generan cambios de color del cojinete. De esta manera se obtienen resultados cualitativos y semicuantitativos dentro de segundos a minutos, ¿no? Es rápido. Metes, o sea, una vez que tú hayas, este, que se llama,
puesto, digamos, la muestra de orina en los tubitos de 10 ml donde nosotros hacemos el examen, pues metes la tirita y los metes a centrifugar, ¿no? Primero metes y recién lo vas a centrifugar para obtener sedimento. Lo tienes y ya el colorcito cambia. Automático es rápido, reacciona en segundos, como dice acá. Y acá vemos un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, el pH, ¿no? El pH, los nitritos, la glucosa, cetonas, proteínas, bilirrubina, urobilinógeno, leucocitos y la sangre, ¿no? Así nosotros lo vemos. Y acá mira, por ejemplo, el pH. Acá es la densidad. Acá está el pH, los leucocitos, nitritos. Acá nitritos nega posi. Proteínas, glucosa, ¿no? Urovinilógeno, cuerpos cetónicos, bilirrubina, eritrocitos y hemoglobina, ¿no? Qué presencia, ¿no? Y como les he dicho, otra de los estos es la glucosa, ¿no? Normalmente casi toda la glucosa es filtrada y reabsorbida en el tubo proximal. Entonces, si hay un aumento, obviamente que hay un daño, ¿no? La glucosuria es cuando se saturan los receptores transportadores de glucosa y se alcanza el umbral renal de 160 a 180, ¿no? Por ejemplo, la glucosuria ocurre en dos situaciones: el aumento de la glucosa sanguínea por encima del umbral renal y defectos en la reabsorción, quizá, ¿no? También puede haber un daño en el túbulo proximal, en el sistema nervioso crónico, ¿no? Puede haber una nefritis intersticial crónica, ¿no? Depende. Las causas de la glucosuria, digamos, que la glucosa esté elevada, pues es que el paciente obviamente sea un paciente diabético, ¿no? O que tenga un síndrome de Cushing, síndrome de Fanconi, o quizá insuficiencia renal, porque como les había dicho, también puede haber un daño en el túbulo proximal, ¿no? En momentos de la reabsorción, ¿no? Entonces, eso. La glucosa, pues las tiras de orina basan a la detección de glucosa en la reacción enzimática de la glucosa, ¿no? Oxidasa. En una segunda reacción acoplada mediada por una enzima peroxidasa cataliza, ¿no? La reacción entre el peróxido y un cromógeno, ¿no? Y por lo cual al momento de reaccionar, pues va a cambiar de colorcito, ¿no? Va a indicar cuánto. Si es negativo, si presenta una crucecita, dos crucecitas, depende, ¿no? Y generalmente los pacientes, y esto en 30 a 60 segundos va a reaccionar. Entonces, generalmente en los pacientes que ya son diabéticos van a reaccionar, reaccionan acá, ¿no? Depende. El pH, como les había dicho, acá les voy a explicar un poquito más. ¿No? En ayuna, digamos, si un paciente obviamente te trae la primera orina de la mañana, pues de 5.5 a 6.5, ¿no? En ayunas. La orina alcalina, pues se debe a qué. Si la orina es alcalina, pues el paciente quizás está haciendo una dieta vegetariana o quizá el paciente esté con presente vómitos, ¿no? Por quizá algunos parásitos, ¿no? Por ejemplo, el Proteus, la Klebsiella, la Serratia, ¿no? Y la orina ácida, pues dieta alta en proteínas, ¿no? O tal vez tenga infecciones, ¿no? En las vías urinarias, depende, ¿no? Pero por orina ácida, ¿en o sea, qué enfermedades detectas ahí? Entonces, cuando una orina es ácida, ¿a qué se debe? Pues puede deber a una diabetes mellitus, a una deshidratación, quizá el paciente tenga diarrea, presencia de bacterias productoras de ácido, Escherichia coli, dieta con alto contenido de proteínas, ¿no? Medicaciones quizá, ¿no? También se puede deber a las medicaciones, ¿no? Y la orina alcalina, pues aquí el paciente presente quizá vómitos, una acidosis tubular renal, presencia de bacterias productoras de ureasa, una dieta vegetariana, muestras viejas, recuerda, ¿no?
El pH es una medida de acidez o alcalinidad, como les había dicho, de una disolución, ¿no? El pH indica la concentración de iones de hidrógeno presentes en determinadas disoluciones, ¿no? El pH urinario de individuos normales tiene un rango, como les he dicho, de 4, en ayunas es de 5,5 a 6,5, ¿no? Pero si el paciente no trae en ayunas, entonces puede variar, ¿no? Puede estar entre los 4,5 a 8, ¿no? De acuerdo. Como les he dicho, mira, por ejemplo, pero en muestras matinales es levemente ácido, ¿no? Con un pH de 5 a 6, pues el conocimiento de esta variable tiene gran importancia al momento de identificar los cristales vistos en el examen, ¿no? Nosotros hacemos esto, más o menos lo corroboramos con un examen microscópico, por ejemplo, ¿no? Con el sedimento de orina. La determinación del pH, pues lo vamos a ver con la reacción colorimétrica que va a dar, ¿no? Si va a estar en 7, en 6, ¿no? Generalmente, pero las orinas siempre nos dan en 7, ¿no? En 7, 6,5, ¿no? Si quizás tiene, si es ácido, como les he dicho, ¿no? El paciente puede tener, ¿no? Esas enfermedades, en ahí puede cambiar el colorcito, ¿no? Cuando es ácido neutro, alcalino. Pero aquí el colorcito generalmente es esta. Acá muy pocas veces, ¿no? Cuando el paciente quizás sufra, ¿no? De una deshidratación, diarrea, entonces ahí va a ser, ¿no? La orina, el pH ácido, ¿no? Y alcalino cuando esté muchas, ¿no? Tenga vómitos, ¿no? Como acá vemos, o quizás tenga más presencia de bacterias, no lo sé, ¿no? O una dieta no esté comiendo lo que es carnes, ¿no? Cuando los vegetarianos, ¿no? Prácticamente. Y otro de los parámetros también que observamos en las tiritas reactivas es la hemoglobina, ¿no? En las tiras reactivas que cambian de color al detectar el grupo N, ¿no? Reacciona ante hemoglobina libre. El pH alcalino o orinas de baja densidad dan reacción positiva por lisis de eritrocitos, por muerte ¿no? De los eritrocitos. Hemoglobina es presencia de casi prácticamente la muerte, ¿no? Muerte y es presencia de sangre, ¿no? Presencia de sangre. Y otro parámetro que podemos observar es también las cetonas, ¿no? Cuando es un paciente presenta, por ejemplo, cetonuria positiva, digamos, puede ser que el paciente esté ¿no? En descomposición, ¿no? O descomposición metabólica, o quizá el paciente esté en ayuno prolongado, o quizá tenga enfermedades infecciosas, o un síndrome de Fanconi, depende, ¿no? Cuando las cetonas salen positivas. Y en cuanto también se debe a que cuando los bajos niveles de insulinemia, pues también, ¿no? Estimulación de la cetosis, también ahí puede salir las cetonas positivas, ¿no? Ahí, ¿no? Cuando tiene que ser el paciente dietas altas en grasas y proteínas, depende, ¿no? Y también altos niveles de hormonas contrarreguladoras, ¿no? Resistencia a la insulina, ejercicio prolongado, sepsis, estrés, ¿no? Ahí es donde nuestro cuerpo produce cetonas, ¿no? ¿No? Ahí es donde produce la cetonuria. El término cetonas o cuerpos cetónicos representa en realidad a tres productos intermedios en el metabolismo, ¿no? De los ácidos grasos, ¿no? Como les había dicho, ¿no? Cuando un paciente está comiendo demasiado grasa, ¿no? Está asimilando demasiado. La acetona, el ácido acetoacético y el ácido beta hidroxibutírico, ¿no? Esos tres, pues, van a, van a ser muy importantes para que esta pruebita salga positiva o negativa, ¿no? Por lo general, en la orina no aparecen cantidades cuantificables de cetonas, pues todas estas sustancias se metabolizan completamente para producir energía, ¿no? Pero cuando un paciente, esta prueba en realidad raras veces te sale positivo, como acá dice, raras veces que se pueda, ¿no? Quizá pueda haber un daño o no
en lo que es cuando hace el filtrado, ¿no? El tubo proximal o no sé, ¿no? Ahí pueda que sí, ¿no? Pero siempre sale negativo, como acá dicen, porque las grasas o el paciente esté totalmente, ¿no? Excediendo en lo que es comer grasas y todo eso, ahí quizá puede darte un positivo, ¿no? No, quizá, pero generalmente sale acá, ¿no? Siempre, casi. Entonces sería que el paciente esté totalmente con el colesterol elevado, la presión elevada, sus triglicéridos quizá igual, y ahí, ¿no? Te puede, prueba de las cetonas, pues te va a salir casi positiva, ¿no? Quizá un 15 un 40, ¿no? Moderada, depende. Otra de los parámetros es el urobilinógeno, ¿no? Negativo, pues es menor a 1 miligramo por decilitro. Acá en las cetonas, negativo es pues menor a 5 miligramos por decilitro, ¿no? Es lo normal. Sale 4 es normal, ¿no? Los falsos positivos, pues nos va a dar uno. Falsos positivos es cuando la orina va a ser alcalina y nos puede dar. Cuando la orina es alcalina, nos puede dar un falso positivo en cuanto al urobilinógeno, ¿no? Y falsos negativos, cuando quizá, eso siempre, ¿no? Y a veces los pacientes no son muy cuidados, por más que nosotros indiquemos, pues ellos siguen tomando antibióticos y igual te lo traen a veces, no te dicen y te lo traen así con los antibióticos. Eso también te puede dar un falso negativo, ¿no? Quizás sí tiene y nosotros nos sale negativo, pero no nos dicen, ¿no? Que están con antibióticos y todo eso. O quizás nos dicen, ay, así es la orina de la mañana, pero no es, quién sabe, es de la noche, ¿no? O depende, ¿no? Quizá anteriormente lo ha orinado un día antes y te traen nomás, ¿no? Entonces, si tú normal le recibes, les haces, también puede ser, ¿no? Depende, eso es muy importante. El urobilinógeno, por ejemplo, cuando la bilirrubina conjugada, ¿no? Se excreta por el conducto biliar, ¿no? Acá, por ejemplo, un perfil hepático, ¿no? Muy importante. Hacia el intestino, las bacterias intestinales, ¿no? Lo convierte en una mezcla de urobilinógeno y estercobilinógeno. Parte del urobilinógeno se absorbe, reabsorbe desde el intestino hacia la sangre, ¿no? Recircula al hígado y se vuelve a excretar, ¿no? Ese es todo el proceso que pasa. Una pequeña parte de este urobilinógeno, pues, se filtra por el riñoncito, ¿no? Una pequeña parte nomás, no es, ¿no? Y aparece menos de 1 de miligramos por decilitro de orina, ¿no? Entonces, si aparece positivo, ya pues no es porque ya el higadito, ¿no? Esté ya un poco totalmente dañado, ¿no? Quizá tenga una enfermedad, ¿no? Hepática, entonces ahí nos puede dar, ¿no? Este, positivo, ¿no? Acá, por ejemplo, si es negativo, positivo, ¿no? La bilirrubina también es otra de las pruebas y cuando sale positiva es pues cuando el paciente quizá tenga las patologías de la ictericia obstructiva, quizá un daño hepático, como les he dicho, obviamente el urobilinógeno con la bilirrubina están relacionadas con el hígado, ¿no? Con el perfil hepático. O cáncer hepático, ¿no? De conductos biliares. Entonces ahí nos va a salir positiva en las tiritas. Normalmente no hay, pueden encontrarse en forma conjugada o directa, ¿no? Cuando es negativo, menor a 0,2, ¿no? Falsos positivos nos puede dar cuando hay, quizá el paciente está ingiriendo antibióticos de la fenazoporidina, ¿no? Y un falso negativo cuando el paciente quizá esté tomando la clorpromazina. Ahí puede alterar, ¿no? Como le he dicho, la bilirrubina es un compuesto muy pigmentado, ¿no? Producto de la degradación de la hemoglobina. La hemoglobina liberada luego de que el sistema endotelial en el hígado y vaso retira, es decir, de la circulación a los eritrocitos, ¿no? Envejecidos. Es degradada en sus componentes hierro, protorfirina y proteína, ¿no? Entonces, sí, este, si nosotros observamos acá sí, ¿no? Sí se va a excretar por la orina la bilirrubina y sí nos va a salir negativo o positivo, ¿no?
Acá sí se logra observar más bien en cuanto en las tiritas. Cuando un paciente tiene un daño hepático, hígado graso, quizá, ¿no? Una enfermedad del hígado, entonces ahí nos va a salir, va a cambiar de color, ¿no? Otro parámetro, pues son los nitritos, ¿no? Los nitritos presentes en la orina, ¿no? Son convertidos los nitratos son convertidos a nitritos por la reducción enzimática de bacterias, especialmente las gram negativas, ¿no? Y esta generalmente no se encuentran en la orina, pero sí son detectadas por esta tirita reactiva, ¿no? Y sugiriendo así una prueba de cuando nosotros encontramos nitritos, pues nos puede dar a conocer que si el paciente quizá tenga una infección urinaria, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando nos puede dar un falso positivo, pues cuando las sustancias que tornen a orina puede que tengan, por ejemplo, mira acá. Mira, quizá el paciente, como les había dicho, puede un día antes comer remolacha, ¿no? Remolacha. Entonces eso la orina va a alterar, va a tener otro color, ¿no? Un color medio rojizo, algo así, ¿no? Entonces ahí. O también si la paciente, ¿no? Va a estar con antibióticos de la fenapozolidina. Este medicamento altera, ¿no? Falsos negativos, ingesta de nitratos, uso de diuréticos, bajo número de bacterias en orina, ¿no? Cuando es positivo, aumenta la probabilidad diagnóstica de encontrar bacterias patógenas, ¿no? Como les ha dicho, esto es un indicio de que el paciente tenga infección urinaria, ¿no? Quizá tenga una infección urinaria. Y la esteriasa leucocitaria o presencia de leucocitos, ¿no? Nosotros cuando observamos en una tira leucocitos positivos, pues obviamente nosotros decimos ya, ¿no? Este paciente obviamente tiene infección urinaria, ¿no? Normalmente pueden aparecer leucocitos en orina, se considera de normal de 0 y 3, ¿no? A veces hasta 5 todavía es el valor normal, si nosotros encontramos por campo, ¿no? Digamos 3 así, entonces normal. Pero si encontramos más, entonces sí es, ¿no? Que el paciente tiene una infección urinaria, ¿no? Y lo podemos corroborar juntamente con la tirita reactiva, ¿no? Antes, obviamente que lo vamos a ver antes porque la tira lo vamos a hacer antes, ¿no? Mientras que eso se esté centrifugando, ¿no? Y también presencia de sangre, ¿no? Cuando hay lisis de los eritrocitos, ¿no? Muerte. Entonces, ahí también es una prueba muy importante, ¿no? Quizá el paciente tenga un daño renal y esté, ¿no? Orinando casi rojo. Entonces ahí observamos y vamos a ver cantidad de eritrocitos. Y obviamente en la tirita también vamos a corroborar, ¿no? Vamos a verlo en la primera instancia acá, cuánto es, ¿no? Si es moderada, larga, normal, depende, ¿no? Los casos más frecuentes a que un paciente tenga hematuria, ¿no? Pues es una nefrolitiasis, enfermedad glomerular, tumores quizá, una pielonefritis, exposición a nefrotóxicos y tratamientos, ¿no? Anticoagulantes, no lo sé, ¿no? Pero cuando la infección urinaria llega a avanzar hasta el riñoncito y ya está ya totalmente avanzada, ahí es donde ya, ¿no? El paciente llega hasta orinar sangre. Y juntamente con estos, nosotros vamos a trabajar, como les he dicho, conjuntamente con lo que es el examen microscópico, ¿no? El examen microscópico, que es muy importante. Entonces, el examen microscópico es generalmente el primer paso que se da para la identificación de un organismo desconocido, ¿no? Se realiza con el sedimento de orina una vez nosotros hemos centrifugado la orina, ¿no? Depende, ¿no? Depende al equipo que nosotros utilicemos. Nosotros siempre en acá o yo personalmente lo centrifugo a 7 minutos, ¿no? De acuerdo a los RPM que uno esté utilizando, ¿no? Y ahí ya bota el sedimento, ¿no? Entonces ahí podemos observar mucho, ¿no? Por ejemplo, oxalatos de calcio, oxalatos de fosfato de, ¿no? Ácido úrico, bilirrubinas, ¿no? Si hay espermatozoides, cilindros, leucocitos, ¿no? Eritrocitos, ¿no? Todo eso. Es muy bonito, ¿no?
La obtención del sedimento urinario, como les he dicho, se centrifuga, ¿no? Una vez que nosotros hemos obtenido, nos han traído la muestra, pasamos a utilizar, pasamos a verter a lo que es a los tubitos de 10 ml que estén bien esterilizadas, ¿no? Y después pasamos a centrifugar, ¿no? Las muestras. Obviamente todas, ¿no? Bien, este, rotuladas, ¿no? Para no, que no haya confusión. Y empezamos, ¿no? De acuerdo. Otras son, por ejemplo, a 5 minutos, otras son a 7, depende, ¿no? Otras son a 10, por lo que he visto. Entonces, depende al manual que utilice el equipo la centrífuga que estemos utilizando, ¿no? Y qué logramos observar, qué podemos observar, digamos, en un sedimento de orina, pues podemos observar lo que son los cilindros, ¿no? Los cilindros. Los cilindros son estructuras longitudinales, ¿no? Formadas en los túbulos renales, debido a la precipitación de la mucoproteína, ¿no? La matriz atrapa sustancias, células, gérmenes y se dominan de acuerdo a estas, ¿no? El origen es la nefrona, factores que más favorecen la aparición bajo volumen urinario, quizá tenga proteinuria, ¿no? Depende de eso. Ahí podemos tener lo que son los cilindros, ¿no? Los cilindros urinarios y condiciones patológicas asociadas. Cuando los cilindros, digamos, son hialinos, ¿no? Hay formas de los cilindros, eritrocitarios, leucocitarios. Por ejemplo, acá tenemos, creo que acá he puesto, no, no, acá he puesto cilindros de células epiteliales, hemáticos y serios, ¿no? Leucocitarios cuando es todo como amontonados, ¿no? Acá más o menos y todos leucocitos, ¿no? Epiteliales, acá mira, por ejemplo, salidas epiteliales acá, ¿no? ¿Y cuándo se debe eso? Este, cuando está, con la composición de un cilindro de célula epitelial, pues está, ¿no? Ya, ¿a qué condición está asociada? Pues quizá el paciente tenga una necrosis tubular aguda, nefritis, eclampsia, síndrome nefrítico, rechazo de injerto, ¿no? Ingestión de metales pesados, quizá enfermedad renal, ¿no? Y cilindros, digamos, eritrocitarios, hemáticos, pues células rojas sanguíneas, ¿no? A la vista, mira acá, por ejemplo, lo vamos a observar acá en la imagen. Entonces, ¿esto a qué se debe? Está asociada pues a quizá que el paciente tiene una nefritis, puede ser un hallazgo normal en deportes de contacto, puede que sí, ¿no? Pero generalmente cuando el paciente es así, ¿no? Presenta la glomerulonefritis, ¿no? Y cuando, digamos, los cilindros, son grasos, o sea, cilindros grasos, o acá, por ejemplo, tenemos un cilindro serios o grandes, y acá está, ¿no? Varios tipos de células acá vamos a encontrar, ¿no? Cilindro hialino que avanza lentamente a través de los túbulos, ¿no? Esto pues deberse a que está asociada a una enfermedad renal avanzada, ¿no? Acá. Entonces, si presenta cilindros grasos, pues está asociada a que quizá el paciente tenga un síndrome nefrótico, enfermedad renal, hipotiroidismo, ¿no? Y si es hialino, pielonefritis, enfermedad renal crónica, puede ser un hallazgo normal también en algunos casos, ¿no? Eso, entonces los cilindros, la presencia de los cilindros y cómo lo observamos también es muy importante, ¿no? Muy importante. Ahora, la presencia de los cristales de mayor importancia clínica también, ¿no? Por ejemplo, el hallazgo normal, de los cristales de importancia clínica, excepto digamos, cuando los cristales de cistina, cistinuria, cristales de struvita, infección crónica por organismos productores de uriasa, los cristales de oxalato de calcio asociados a una falla. No, hay algunos que no, por ejemplo, el oxalato de calcio puede ser debido a una falla renal aguda, por ejemplo, mira. Sugiere ingestión por etilenglicol, ¿no? Por ejemplo, si los cristales son de ácido úrico, pues esto está asociado a una falla renal aguda, se presenta en el síndrome de lisis tumoral, por ejemplo. Entonces acá vemos los cristales de ácido úrico, de calcio y acá de cistina, ¿no?
de cistina. Entonces, eso, ¿no? Y como los quitadores de mayor importancia clínica, pues la leucina, ¿no? La tiroxina, el colesterol, la bilirrubina y cristales oxalato también, ¿no? Esto es muy importante, por ejemplo, es de calcio y del ácido úrico, ¿no? Es una falla renal aguda. Cuando nosotros observamos esto, ya pues también nos da indicio de que quizá el paciente tenga, ¿no? Una falla renal aguda. Si encontramos cilindros, corroboramos más esta información, ¿no? De que el paciente sí, ¿no? Tiene un daño renal. Acá observamos más, por ejemplo, los quitares en orinas ácidas, por ejemplo, como les ha dicho, en ácido úrico, acá lo vemos, ¿no? Acá puede que el paciente tenga una enfermedad de la nefritis crónica y acá vemos el ácido úrico, por ejemplo, un poco más detallado que en la otra imagen, ¿no? Así se observan los cristales y generalmente esto está presente en una orina ácida, ¿no? El oxalato de calcio acá también, ¿no? Daño de enfermedad hepática o renal crónica, diabetes quizá. Entonces acá lo observamos así. Esto está un poco más, pero esto es similar a un microscopio, así lo vemos, ¿no? Otro, pues los muratos amorfos también, ¿no? Como se ven acá, los cristales de ácido púrico son prismas o placas elongadas, ¿no? Y esto es normal, no nos dan a conocer nada si hay presencia. Uratos de sodio son agujas o prismas delgadas, ¿no? Incoloras, ambientes que representan grupos de racimos, también, ¿no? Normal. La leucina, pues está así, ¿no? Cuando quizá tenga una enfermedad hepática y orina en jarabe de arce, quizá, ¿no? El paciente esté utilizando este jarabe, pues ahí vamos a observar este tipo de cristal, ¿no? Otro también, los cristales de cistina, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, son placas hexagonales, ¿no? Refringentes, incoloras, ¿no? Y acá puede que el paciente tenga cistinosis o cistinuria, ¿no? Congénita y pueden formar cálculos, ¿no? La tirosina, por ejemplo, si el paciente son como agujas, mira, vemos como agujas o cúmulos, ¿no? Amarillos de bilirrubina. Entonces es una enfermedad hepática o tirosinosis, ¿no? También va relacionada. De cristales de colesterol son plaquitas, ¿no? De gran tamaño, planas y transparentes, ¿no? Y pues no hay colesterol. Destrucción tisular excesiva. Puede que ¿no? El paciente también esté excediendo en lo que es en su dieta muchas grasas, pues ahí vamos a poder observar, ¿no? Las sulfamidas, pues forma de grupos de agujas, ¿no? Con una unión. Color puede ser claro o castaño, ¿no? En lo que es en orinas alcalinas, pues ahí también observamos, ¿no? Por ejemplo, cristales de fosfato triple, son prismas incoloras y esas, pero no nos traen esto, no casi son no, si los observamos, pues no los relacionamos con alguna enfermedad, ¿no? El fosfato amorfo tampoco, ¿no? Carbonato de calcio son pequeñas incoloras, aparecen con forma esférica o de pesas de gimnasio o masas granulares, ¿no? Quizá el paciente esté utilizando medicamentos que contengan calcio y todo eso, entonces es casi normal, ¿no? Fosfato de calcio son prismas largos, delgados, incoloras también, ¿no? Quizá el paciente esté utilizando algo, ¿no? Vitaminas, no sé, ¿no? Entonces normal. Y cristales de biurato de amonio, ¿no? Son cuerpos esféricos de color amarillo, castaño, con espículas largas y irregulares. También no nos dan a conocer alguna enfermedad, ¿no? Casi normal. Si las observamos, pues normal, ¿no? Otra de las células que encontramos, pues son los leucocitos, ¿no? Que esto es lo más importante, quizá en un examen microscópico, ¿no? El parámetro más importante, el examen, ¿no? La célula que nosotros más nos enfocamos más en los leucocitos. Si encontramos cristales, cilindros, ya pues también, ¿no? Nos dan a conocer, ¿no? Como les digo, corroborando con las tiras, esto, ¿no? De acuerdo. También llamados también, ¿no? Si hay formas, digamos, un cúmulo de leucocitos de unos tres, pues esos se van a llamar piocitos, ¿no? Son los glóbulos blancos, ¿no? Nuestras células de defensa. Pues la presencia de leucocitos en la orina suele indicar que hay una inflamación en las vías urinarias, ¿no?
o sugiere que hay una infección urinaria, ¿no? Cuando observamos lo que es los leucocitos, aquí lo podemos observar, ¿no? Uf, cuando hay en un examen, pues ves, ¿no? Uf, hartos leucocitos, ¿no? Cuando haces el examen, ¿no? Y pues como les he dicho, es muy importante ya que nos nos diagnostica o nos da a conocer que el paciente quizá tenga esta infección urinaria, ¿no? Infecciones bacterianas, quizá una cistitis, uretritis, ¿no? Pielonefritis, ¿no? O quizá también infecciones no bacterianas causadas por levaduras, hongos, ¿no? Puede ser trichomonas, cándida, ¿no? Puede ser, ¿no? Infección parasitaria, ¿no? Quistosomiasis, ¿no? O nefropatías por analgésicos, intoxicaciones también se puede ver. O trastornos en la evacuación de la orina, depende, ¿no? Y también la presencia de los eritrocitos, ¿no? Que también es la hematuria, ¿no? La hematuria. Acá también esto lo corroboramos, por ejemplo, con lo que es con las tiras reactivas también, ¿no? Si nos marca, ¿no? Si es falso, negativo, ¿no? El valor normal es menos de 5 eritrocitos por campo, ¿no? A 40x. De los leucocitos, por ejemplo, también, ¿no? De 0 a 3, pero también hasta 5 podemos, ¿no? Eh, 40x por campo normal, ¿no? Pero si presenta más, ya pues es una infección leve, moderada o grave, depende, ¿no? Entonces, si encontramos eritrocitos a más, también, ¿no? Ya lo relacionamos, quizá hay una infección, un daño, poco a poco, ¿no? Depende a la cantidad que encontremos. Si la hematuria es uniforme durante toda la emisión, generalmente indica que hay hemorragia, ¿no? Vemos, si nosotros observamos, por ejemplo, varios eritrocitos en una orina, pues vemos, quizá el paciente tiene una enfermedad en la uretra, próstata, ¿no? Puede ser, ¿no? Un daño, una lesión quizá en el útero, ¿no? En la vejiga, depende, ¿no? No vamos a poder, tenemos que ya ahí hacer un examen, ¿no? Más a fondo, quizá una ecografía o también su prueba bioquímica, ¿no? Un perfil renal, depende, ¿no? Ahí cuando ya es excesivo, ¿no? La pérdida, ¿no? La presencia de eritrocitos, ¿no? Cuando se debería sospechar que la materia es de origen renal, pero ¿cuándo se debería sospechar? Cuando se hallen al mismo tiempo cilindros. Ahí debemos de sospechar, ¿no? Pero mira, esto va conjuntamente, por les he dicho, es conjunto. Si hay presencia de cilindros eritrocitarios, cilindros granulosos o abundantes cilindros hialinos, células epiteliales, pues ahí nosotros decimos que este daño es un origen renal, ¿no? Ahí ya no hacemos, porque quién sabe, este daño puede ser por quizá a veces el paciente, en caso de mujeres, puede que la paciente esté con menstruación, con su menstruación, ¿no? Y a veces te traen y tú dices, ay, esta paciente, no, ¿no? Entonces, hay otras pacientes que también quizá tengan otro tipo de, ¿no? De patologías, como les he dicho, y no estén relacionadas con el riñón, ¿no? Entonces también, ¿no? Pero cuando es de origen renal, cuando lo corroboramos con la presencia de cilindros, ¿no? Ahí ya decimos, esto es un daño renal, ¿no? Renal de los riñoncitos, la infección está muy avanzada, ¿no? Por ejemplo, acá en la imagen observamos eritrocitos abundantes, ¿no? Y escasos leucocitos, por ejemplo, ¿no? Y acá podemos ver, ¿no? Muchos eritrocitos. Y es muy importante, ¿no? Muy importante. Las bacterias va también conjuntamente con la presencia de los leucocitos, ¿no? Si los leucocitos van a ser altos, pues también obviamente que la orinita va a estar contaminada con bacterias, ¿no? La orina es estéril normalmente solo desde el riñón hasta la uretra media, por ejemplo, es un dato muy importante, ¿no? En algunos casos, como por ejemplo en las muestras por misión espontánea, ¿no? Después de eso ya pues la orina puede contaminarse, ¿no? Las bacterias son los organismos más abundantes del planeta, ¿no? Y obviamente si la paciente tiene infección, también va a tener bacterias, ¿no? Ahí incluyendo, por ejemplo, las bacterias en forma de cocos, baras, bacilos, ¿no? Espirilos. Muchas bacterias disponen de flagelos,
¿no? Entonces, aquí ya observamos, ¿no? Si tiene infección, va a haber presencia de bacterias. De acuerdo a eso, clasificamos, damos un X, ¿no? Si tiene una cruz, dos cruces, tres cruces, ¿no? De acuerdo. Las células epiteliales también son otras células que también observamos en una muestrita de orina, ¿no? Las células epiteliales presentes en la orina pueden provenir de cualquier sitio del tracto urinario, ¿no? Estas son células que del desgarro, ¿no? Más prácticamente puede ser de la uretra o quizá de la vagina, ¿no? Normal, ¿no? Pueden encontrarse algunas células epiteliales en la orina como consecuencia del desprendimiento, como les he dicho, ¿no? De las células viejas. Un incremento en excesivo, que digamos, encontramos, digamos, cuatro, cinco, vemos, ya decimos, puede que sí, ¿no? Puede ser, pero si encontramos demasiado, y en algunas orinas que se encuentra mucho, casi todo lleno, ¿no? Estás viendo y está como una telita, ¿no? Entonces, así, ¿no? Entonces puede que también esto nos indica que quizá el paciente tenga una inflamación de la porción del tracto urinario, ¿no? No esté inflamada, no irritada. Entonces puede que por eso esté desprendiéndose varias células epiteliales, ¿no? ¿No? ¿Y cuál será el origen? Quizá del tracto urinario o quizá de la uretra, no sé, depende, ¿no? Otro tipo de células también son las células de túbulo renal, ¿no? Son ligeramente más grandes. Acá, por ejemplo, las células epiteliales, ¿no? Estas son células del túbulo renal. Entonces, son ligeramente más grandes que los leucocitos, ¿no? Y poseen un núcleo grande y redondeado. Pueden ser planas, cúbicas o cilíndricas, ¿no? La presencia de un número elevado de células epiteliales tubulares, porque son tipos de células epiteliales, ¿no? Que les estoy dando las formas. Si digamos en, observamos en mayor cantidad este tipo de células epiteliales de túbulo renal, pues vamos a decir que es un daño, ¿no? Inflamación al túbulo renal, ¿no? ¿No? Y pueda que esté asociada a una enfermedad como la necrosis tubular, como les he dicho, ¿no? Una inflamación, una pielonefritis, ¿no? Las células de transición son de 2 a 4, ¿no? Veces más grandes que los leucocitos, por ejemplo. Pueden ser redondeadas o con proyecciones apendiculares, ¿no? En algunas ocasiones presentan núcleos, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos las células de transición, revisten el tracto urinario desde la pelvis renal hasta la porción proximal de la uretra. Si nosotros observamos en cantidad, pues vamos a decir que quizá hay una necrosis o una inflamación fuerte, ¿no? Células pavimentosas o escamosas, pues se reconocen fácilmente por ser de gran tamaño, ¿no? Acá vemos, ¿no? Y de forma irregular. Contienen núcleos, ¿no? Y las células epiteliales pavimentosas provienen de la uretra, ¿no? Y de la vagina. Si nosotros observamos en mayor cantidad esto, pues ya, ¿no? Nosotros decimos que hay un daño, ¿no? Un daño en o quizá hay una contaminación, una infección, ¿no? Puede que haya una alteración ahí. Otro también podemos encontrar honguitos en las muestras de los sedimentos de orina. Como les he dicho, puede ser presencia de trichomonas o también de la cándida albicans, depende, ¿no? Los hongos este, no son plantas ni animales, aunque se parezcan, ¿no? Algunas características tanto de las unas como de las otras tienen relación a las plantas, ¿no? Como les había dicho, pues estas cuando hay contaminación, ¿no? Los honguitos cuando hay una infección, ¿no? Quizá este, por este contacto, ¿no? Contacto sexual, haya habido un contagio, ¿no? De la trichomonas o cándida, entonces ahí vamos a adquirir los honguitos, ¿no? De acuerdo. Y esto generalmente se puede hacer más que todo en los urocultivos, ¿no? Más detallado, para ver qué tipo de honguito hay, ¿no? Otras células, pues está la clamidia, como les he dicho, también las chichomonas son honguitos, ¿no? Clamidiasis, ¿no? Y estas son, como les digo, infecciones del tracto urinario, ¿no? Que a veces están relacionadas, por el contacto, ¿no? Sexual, como les había dicho. Y más que todo, estas infecciones son transmitidas
También, como les he dicho, hay presencia de moco. En algunas orinas hay presencia de moco. Entonces, el moco en la orina puede ser un síntoma de trastornos intestinales, por ejemplo. También, si el paciente está totalmente con diarrea, o sea, si una diarrea puede ser no grave, el síndrome intestino irritable o una colitis ulcerosa, entonces ahí va a haber, puede que se dé la presencia de moco en o la orina, ¿no? Y que tenga un aspecto turbio, entonces ahí también, ¿no? Nos ayuda. Y las causas, pues, de que el paciente presente moco, pues, ¿no? La orina no es normal y el diagnóstico adecuado es esencial para determinar, ¿no? Cuando hay moco, ¿no? Puede ser, en un caso puede que sea un flujo, porque a veces también el flujo se parece similar a un moco, ¿no? Entonces puede que si nos lo podemos relacionar con lo que es, como les digo, a un trastorno intestinal, que sea una infección del tracto urinario o una colitis ulcerosa, ¿no? Depende, cuando hay la presencia de moquito. Y con esto hemos terminado la ponencia de hoy. Hemos terminado, espero que haya sido de su agrado. Si hay alguna pregunta, lo puedan realizar, ¿no? Y si en caso no, espero que les haya gustado. Estamos para escuchar sus preguntitas. Hola, doctora, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo pongo en el reporte? ¿Sí le logro Sí, escuchar? si me había perdido, por ejemplo, en Perú, no sé cuál será la norma o la resolución que estaría aplicando para poder estandarizar de una u otra forma los procedimientos en relación a lo que es el, el, ¿cómo se llama? El lauroanálisis. Ah, o Había sea, una digamos, parte Había una parte en la cual usted nos estaba mencionando en relación a las revoluciones adecuadas que se tienen que hacer. Creo que había tomado notas, son 7 minutos que usted considera que serían adecuadas, pero me había perdido un poquito en relación a las revoluciones, a cuántas revoluciones está considerando. por Y ejemplo, además también, ya, ya, perdón, ya también facilitarnos de repente algún atlas de sedimento urinario, ¿no? Y claro. había otro punto en el que también he estado considerando y es muy buena la ponencia cual está explicando, qué implicancias de una u otra forma tienen el diagnóstico. Hablaba en relación al tema del moco que encontramos en el sedimento y Ajá, los filamentos. señor, no le Bueno, escucho. O sea, se escucha como entrecortado sus preguntas. Bueno, referido a lo que me dijo de los RPM, de acuerdo al tipo del equipo, ¿no? Por ejemplo, del mío, donde yo trabajo, pues es a los 7 minutos por 150 RPM, ¿no? Revoluciones. Pero en otro laboratorio que observé, pues es a 100 pero por 10 minutos. Depende, ¿no? Depende de las revoluciones. Por eso les había dicho, es de acuerdo al equipo más que todo al manual. Por eso, ¿no? No se puede dar un exacto porque los equipos son de diferentes marcas, entonces no se puede, varían ahí. Si lo subes los de RPMs, pues van a ser en menos minutos, ¿no? No, claro. Son 150 7 minutos y sube a 200 ya vas en 5 minutos, algo así, ¿no? En cuanto no se escuchó bien sus otras preguntas, pero acá me leo otra pregunta. ¿Cómo pongo en el reporte de las células en el caso se encuentren los tres tipos de células? ¿Qué tipo de células? Por ejemplo, obviamente, no les he puesto el reporte de un laboratorio, ¿no? En una foto, cómo se reporta. Pero cuando tú encuentras, digamos, ya yo me puedo guiar, digamos, en cuanto a las células epiteliales que hemos visto formas, ¿no? Pavimentosas,
de acuerdo, ¿no? Entonces, ahí obviamente que vas a tener que agregar, porque en algunos es en general. Solo, por ejemplo, en los exámenes microscópicos, solo, en general, pues aparecen leucocitos, eritrocitos, ¿no? Por ejemplo, hematíes, bacterias, cilindros, cristales. Solo es ponerlo así, ¿no? Si es, y leucocitos de cuánto, ¿no? Digamos de 10 a 12 por campo, digamos hematíes, digamos podemos poner de 0 a 0,2, digamos, en caso no tenga. Y cilindros, digamos, ¿cuántos, no? Si has observado o no, entonces pones posi, nega. Digamos, si es, digamos, posi en los cilindros, pues vas a tener que tú clasificarlos de acuerdo a los cilindros que tú hayas encontrado. Entonces vas a tener que agregar, ¿no? Si quizás un cilindro hialino o quizá en caso de los cristales, por ejemplo, oxalato de calcio, entonces vas a tener que poner, ¿no? Específico oxalato de calcio o oxalato de úrico, de ácido úrico, ¿no? Y en cuanto si encuentres células epiteliales, pues también vas a tener que detallarlo, ponerlo positivo y agregar qué células epiteliales has encontrado, ¿no? De acuerdo a lo que encuentres. Eso, pero si en caso Listo. no, pues obviamente vas a hacer solo ponerlo nega, nega y ya está, ¿no? Negativo, negativo y ya. Eso. Justamente para más específico en relación a las células del túbulo renal de transición y el tema de las células pavimentosas o escamosas de lo que estaba haciendo referencia. Bueno, a eso más que todo hacía referencia a la pregunta, ¿no? Se entiende de una u otra forma que en el diagnóstico del sedimento tiene cada uno de sus parámetros, ¿no? Para poder hacer el diagnóstico. Pero en relación Ah, a esto, estas de mencioné, las en el células, reporte, de las células epiteliales pavimentosas o escamosas. o sea, en el reporte Ah, diferenciado o simplemente se le pone pues célula. En el caso, por ejemplo, cuando estuve estudiando, a nosotros nos habían dado de referencia que si se pone pues abundante, ajá. escasa, y no sé cómo más o menos podría mejorar en todo caso en el reporte en relación Mm, a estas células. si encuentro, digamos, si en cuanto usted, digamos, encuentra células pavimentosas, ¿cómo lo pondría? Me está preguntando, ¿no? Algo así, en el reporte. Que encontrase, digamos, las tres tipos de células, ¿no? O sea, me gustaría saber si es que lo pongo en el reporte, es diferenciado o algo general de una otra forma. Ah, eso le estaba explicando. Mira, si usted encuentra, digamos, porque las células epiteliales en general, si usted no lo encuentra, obviamente va a ponerlo nega, ¿no? Negativo. No. Pero obviamente siempre se encuentra células epiteliales. Entonces va a poner, si encuentras una cruz, dos cruces, de acuerdo. Por ejemplo, en algunos laboratorios se pone, por ejemplo, por cruces, ¿no? Uno o dos crucecitas, como se ha dicho, o en algunos abundante o no. Pero si encuentras los tres tipos, digamos, células de túbulo renal, células pavimentosas y células de transición, pues tienes que detallarlo. O sea, poner, digamos, células epiteliales, ¿qué células has encontrado? Digamos, los tres, lo pones, pues, ¿no? Células de túbulo renal, células pavimentosas y en qué cantidad. Quizá usted ha observado, digamos, porque acá, como les digo, si es en abundante, pues que puede que ha habido una inflamación. Entonces, esto lo relacionamos más o menos, digamos, lo normal, el valor normal de las células epiteliales, como les había dicho, puedes encontrar, pues el valor normal puede ser, yo lo considero, por ejemplo, en mi laboratorio, en mi reporte, cuando yo encuentro, digamos, de ocho a 10 yo ya lo considero normal todavía, ¿no? Porque a veces es lo normal, pues no puede que estés botando las células viejas y todo, pero si encuentras, digamos, ya 15 por campo, si ya cuentas, obviamente vas a tener que contar. Entonces, ya encuentras de 15 o por campo, o sea, de 13 a 15 por campo en cada campito que vas a observar a los 40x, pues ya es ya, ¿no? Algo abundante, Dios. Eso ya te reporta que quizás tenga una inflamación, una irritación. Es lo mismo, ¿no? Vas a aplicar esto en las células de túbulo renal. Vas a tener que contar. Si encuentras ya
de mayor a 10, o sea, unos 12, 13 por campo, entonces ya no vas a tener que poner ahí específico, ¿no? Digamos de 13 a 15 por campo, túbulas renales, células pavimentosas, digamos, si observas más, entonces digamos de 15 a 17, quién sabe, observas de 15 a 17 pones, ¿no? Por campo, entonces un aproximado de células de transición, quién sabe de un poquito más observas, porque quién sabe el paciente tiene un daño, como las células de transición se encuentran en la pelvis renal y todo eso, puede que el paciente esté sufriendo un daño renal o algo así, entonces de 20 a 22 quién sabe, entonces pones también eso, entonces así es el reporte. Cuando yo encuentro, por ejemplo, lo único que yo encontré en mi experiencia, yo le cuento, pues fue las células pavimentosas o escamosas. Esa yo se lo encontré. Las demás no. Entonces puse células epiteliales, encontré un poquito harto, ¿no? Por ejemplo, creo que encontré de 20 a 22 creo que encontré. Entonces puse de 20 a 22. Hice los pavimentosas abajo detallado, ¿no? Un guioncito, células pavimentosas y cuántos encontré. Así lo reporté yo. Entonces ya, ¿no? Puede que ahí, ¿no? Haya un daño con las células pavimentosas, por ejemplo, se encuentran, ¿no? En la uretra y en la vagina de la mujer, entonces puede que haya un desgarro, no sé, ¿no? O haya habido una caída, puede que sí, ¿no? Entonces eso, para que el médico también tenga un adecuado diagnóstico. Y sí, sí se reporta así, para ayudar nosotros, ¿no? Para poder ayudar al diagnóstico del médico. Otro. No, me he escuchado, no les debo escuchar muy bien. ¿Podría facilitarnos un atlas de sentimientos urinarios? Muchas gracias, doctora, por su experiencia y su exposición. Claro, normal les puedo facilitar. Voy a hacerle llegar el atlas, un poco más detallado, a la señorita y para que les pueda pasar. Porque hay, ¿no? Como les he dicho, hay varios tipos, ¿no? Y entonces les voy a hacer llegar y les va a pasar, ¿no? La señorita, no se preocupe. Muchas gracias. Y ya. Vale. ¿Hay alguna pregunta quizá relacionada al tema? Y si no hay alguna otra pregunta, pues agradecerle por participar en el curso de hoy, que ha estado muy bonito y muy interesante. Este tema es muy amplio, ¿no? Muy amplio. Y espero que les haya sido de su agrado este curso. Y esperemos también de que estén participando en los próximos cursos para que así también estén, ¿no? Correlacionado con todo, ¿no? Porque vamos a hacer así temas más avanzados y un poco quizá más a profundidad. Muchas gracias por la participación y que tengan una bonita noche. Muchas gracias. Sí.